es fuego tu palabra que mi boca quemó. Mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló. Es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar. No temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Les digo, testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Buenas noches, un saludo muy especial para todos ustedes que se unen a esta escuela de estudio ciberbíblico eclesial, en donde poco a poco vamos avanzando en cada uno de los bloques que se nos proponen en torno a la Sagrada Escritura. Ya vimos todo el bloque del Pentateuco, los primeros 5 libros. Ahorita estamos sobre los 16 libros históricos que nos enmarcan, digámoslo así, otra etapa diferente, pero continua de eh, la Sagrada Escritura. Viendo algunas dificultades que se presentaron y que me comentaron pues algunos que participan de este curso frente a la estructura, a la distribución del libro, que no la comprendían bien, que les parecía un poco confuso, esto no es fundamental. Hoy la voy a omitir y luego trataré la forma de hacérselas llegar a través de un documento o algo para que ustedes la tengan en sus casas. Igual muchas Biblias ya traen en cada introducción del libro esta temática. Bueno, voy a invitarlos para que invoquemos al Espíritu Santo y sea Él quien nos ayude a comprender y a retener los conocimientos que hoy iremos a adquirir a lo largo de este último encuentro. Trataré de ser muy sintético, muy breve, con la finalidad no de saturarlos, sino más bien de dejarlos antojados de este conocimiento de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid las nuestras. Haced descender sobre ellas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina, Jesucristo. Dirigid nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. San Jerónimo ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya vamos finalizando el mes de la Sagrada Escritura y qué más homenaje que estemos estudiando a profundidad cada uno de estos temas y no nos limitemos solamente al aprendizaje de las catequesis o de las predicaciones dentro de las Eucaristías. Trataré de darle un vuelco al tema de hoy
para que iniciemos por las preguntas clave y luego vayamos dándole respuesta a lo largo del curso, a lo largo de esta semana, ojalá. Estas preguntas las iremos respondiendo también a base de lo que iré transmitiendo en este encuentro. Bueno, tenemos entonces la otra parte de los libros históricos que vamos a Primera y Segunda de Crónicas, son 2 libros, Esdras y Nehemías, otros 2 libros, Tobías, otro libro, Judith, otro libro, Esther, otro libro, y Primera y Segunda de Macabeos. Vamos entonces a Primera y Segunda de Crónicas, y entonces el cuestionario práctico para hoy es el siguiente frente a estos 2 libros. Bueno, ¿por qué se llama este libro de las Crónicas y con qué otro nombre se conoce? ¿Por qué se llama el libro de las Crónicas y con qué otro nombre se conoce? ¿Cuál es el contenido doctrinal más importante de estos 2 libros? ¿Qué tiene que ver la música con este libro? Dar un bosquejo de ambos libros, que ese es el que yo les voy a tratar de enviar. Y luego, pues ustedes desde sus casas van a comparar Segunda de Crónicas en el capítulo 36, versículo 22 y 23, y a Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 2. Bueno, vamos entonces. El título de este libro, Las Crónicas, que así se le ha dado el nombre por la Biblia hebrea. En la Vulgata, que es la traducción que hizo San Jerónimo, él lo llama Paralipómenos, que transcribiendo esta palabra del griego significa libro de las cosas omitidas o libro de las cosas transmitidas. Me gusta más la segunda traducción, pero bueno, cualquiera de las dos es válido. ¿Cuál es el contenido doctrinal de este libro? El contenido doctrinal es que muchas cosas relatadas en los libros anteriores las vamos a encontrar en Crónicas, pero hay muchos pasajes que, aunque parecidos al de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, nos van a apoyar todo esto con las genealogías, cosas que aunque tal vez lo tienen los otros libros, aquí son más fieles, y esto va a servir para 2 cosas. Lo primero, para reubicar a cada pueblo o a cada tribu en su lugar originario, ¿cierto? ¿De dónde viene usted? ¿Quién es su abuelo? ¿Quién es su tatarabuelo? En fin, y a través de ellos reubicarlos en la tierra. Y lo otro, porque en la historia judía es sumamente importante tener las genealogías, ya que para ellos no son importantes las fechas, sino que es importante usted de quién y de dónde proviene, para así formular la historia sagrada. Aquí ya no va a haber una historia, digámoslo así, a ver, para no ser inexactos, pero digámoslo, una historia humana, ¿cierto? Una historia de la civilización judía, sino que ya las crónicas le van a dar un tinte de historia sagrada del reino, todo lo que tiene de trasfondo cada uno de los hechos. En esta redistribución de cada uno de los que antes habían sido esclavizados y vuelven de Babilonia a Jerusalén, vuelven del destierro de Babilonia a Jerusalén, pues retoman su tierra y para ellos la genealogía va marcando un punto importante, como ya lo había mencionado, pero también esto para nosotros como católicos, como cristianos católicos, se va a volver en algo, digamos, lo esencial, porque a través de estas genealogías encontraremos mucho más fácil de dónde proviene Jesús. Aquí se da mucha importancia a todo cuanto tiene que ver con el culto público. Listo, el culto público en el libro de las crónicas, en los libros de las crónicas, es muy, muy relevante. Y se da también por lo mismo la importancia a la música. Cuando leamos el libro vamos a ver por qué. Los hebreos cultivaban con mucho esmero estas 2 cosas, el culto público y la música. Y ellos iban entonces creando coros,
así como las teníamos en nuestros pueblos antiguamente, que sobre todo denotaba mucho, no tanto los de las casas de la cultura, sino de la iglesia, que fue la que comenzó con todos estos movimientos de coros, de tunas, en fin. Bueno, aquí brevemente ya dimos respuesta a muchas de las preguntas que habíamos leído a principio. Vamos ahora a Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías, dos libros diferentes, pero que concatenados tienen un orden lógico y ya vamos a ver por qué los vamos a estudiar juntos. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas en este cuestionario práctico es el siguiente. ¿Quiénes son los protagonistas de este libro? Listo. ¿Cuál es la historia de los protagonistas de este libro? ¿Cuál es el tema fundamental de las obras? ¿Cómo se distribuyen los libros? Y leer durante una semana los dos libros, o por lo menos uno. La idea es leerlos los dos. La idea es que a medida que vayamos estudiando, que yo he sido muy incisivo en esto, vayamos leyendo el libro. A medida que se estudie, se lee el libro. Estos dos libros tomaron el nombre de dos protagonistas de la historia que se narra de dos personajes, Esdras y Nehemías. El primero pertenece a una familia noble, clerical, de sacerdotes. Era un escribano. Nehemías fue nombrado gobernador de Jerusalén. Ambos proceden del exilio de Persia, de la cautividad en Persia, que ellos vivieron mediante el siglo V antes de Cristo, y su actividad en Jerusalén luego podría fecharse con mayor certeza en la segunda mitad del siglo V. Ellos son los dos constructores de la comunidad nacional y religiosa, que resucita en la tierra de Israel gracias a Ciro y a la tradición liberal y tolerante de los reyes aqueménidas. Toda esta sucesión de los aqueménidas, que ya a ellos como que no les interesa estar dominando sobre los otros, sino más bien estar tranquilos, que su pueblo vaya progresando por sus propios medios y no tener que quitarle tierra a nadie. Entonces son de una tradición un tanto más liberal. Bueno, los dos libros parecen una continuación de las crónicas, forman una unidad literaria y como tales fueron considerados en la Biblia hebrea antigua como un solo bloque. Y a esto se les llamaba libro de Esdras. También en la traducción de los 70 forman un solo libro. Más tarde, quizá por allá en el siglo XIV o XV, se dividen en dos. Y la razón está en Nehemías 1.1. ¿Qué es lo que dice Nehemías 1.1? Dice, palabras de Nehemías, hijo de Gelcías. Decían, acá a partir de aquí empieza a hablar otro personaje, porque esto es un solo libro. Entonces lo dividen y esta narración que sigue luego de Nehemías 1.1 es la que gesta el segundo libro de este bloque, que es Nehemías. Entonces tenemos un bloque de Esdras y de Nehemías. ¿Cuál es el contenido doctrinal de este libro? Refieren los dos libros los acontecimientos del regreso del destierro a raíz del decreto de Ciro. Ciro, rey de Persia, se escribe con C. Y la segunda misión de Nehemías en el año 32, en el año 32 de Artajerjes. La historia de este periodo no está muy completa. Encontramos algunos baches, algunas lagunas entre los dos. ¿Cuál es el argumento de estas obras o de este conjunto? Primero, la reorganización política y segundo, la reorganización religiosa en cuanto a una teocracia, es decir, todo que gire en torno a Dios. Lo político y lo religioso es Dios quien debe dirigir, quien debe gobernar, quien debe mandar sobre el pueblo, ya que el destierro les ha enseñado que el hombre solo no es capaz con toda esta situación. Esto es lo que ellos recapacitan en el destierro de Israel. A esto se le añade la historia de aquellos que volvieron del destierro y con la narración de la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo por manos de Esdras y Nehemías, que se convierten en autores de, digámoslo así, en autores
del desarrollo de la providencia que Dios tiene para con el pueblo y del cumplimiento de la fidelidad en cuanto a las promesas que Dios había hecho para con ellos. Este libro contiene 10 capítulos. Se me había olvidado con los libros anteriores, con los de Crónicas. El primero libro de Crónicas tiene 29 capítulos, el segundo libro de Crónicas tiene 36 capítulos. El de Esdras tiene 10 capítulos y el de Nehemías tiene 13 capítulos. Libro de Esdras, 10 capítulos, Nehemías, 13 capítulos. Bueno, ya hemos visto brevemente este libro. Ahora vamos a pasar al libro de Tobías. El libro de Tobías, ¿qué es lo que nos manifiesta? Es un libro ya que aparece dentro de los deuterocanónicos, junto con los otros que vamos a estudiar. Son libros no tanto, digámoslo así, históricos con un rigor de temporalidad, sino más bien de históricos porque nos narran una historia que ilustra y que anima al pueblo de Israel para continuar en cuando se les ocurra alguna situación, alguna experiencia desagradable que quiere probar su fe. Tobías aparece entonces como el protagonista de este libro. A este se le da el nombre de Tobías por Tobías, el papá de Tobías, o también se le da el nombre de Tobit, porque algunos autores, algunas traducciones buscan diferenciar el nombre del papá con el del hijo. Al papá lo llaman Tobit y al hijo lo llaman Tobías. Bueno, ¿quién es Tobías como tal y por qué este libro recibe este nombre? Bueno, el título de este libro va a responder a Tobías, que es un hombre judío de la tribu y de la ciudad de Neftalí, y fue llevado cautivo a Nínive con los demás israelitas por Salmanasar, rey de Asiria, los asirios muy agresivos, y esto ocurrió más o menos unos 600 años antes de Cristo. Entonces tal vez Tobías o Tobid no está contando la historia de una persona específica, sino de un pueblo. Antes de continuar, el cuestionario práctico. ¿Qué quiere decir el título y cuáles son los protagonistas de este libro? Segundo, ¿qué significa la expresión protocanónico y cuál la expresión deuterocanónico? ¿Y qué tiene que ver con la historia de este libro? Tercero, ¿cuál es el tema de este libro? Cuarto, ¿qué personajes intervienen en la obra además de Tobías y de Sara? Y bueno, la tarea es leer el libro y destacar las escenas que más nos hayan llamado la atención, sobre todo las familiares. Bueno, este libro pertenece al grupo de los llamados deuterocanónicos, como ya lo había mencionado ahora, que son aquellos libros aceptados por el canon bíblico más tarde, debido a las discusiones que surgieron sobre la inspiración divina de los mismos, en contraposición a los que nunca habían sido objeto de discusión, denominados los protocanónicos, los que entraron en el primer canon. No hubo duda sobre ellos, entraron fácilmente, en fin, tal cosa, eran utilizados en la asamblea judía, más este libro solamente es deuterocanónico y aceptado por el pueblo católico. Los protestantes, los cristianos protestantes, los protestantes sectarios, no lo aceptan como tal. Entonces el protocanónico y el deuterocanónico. En realidad parece que esta obra no se encontraba en el catálogo oficial de la Sagrada Escritura de los judíos palestinos en tiempo de Jesús. Sin embargo, sabemos que los primitivos cristianos, los padres de la iglesia, la columna vertebral de la iglesia, porque ellos son los que dan a luz, por decirlo así, toda la teología y toda la explicación y tradición y Sagrada Escritura, hoy hemos visto y leído los escritos de ellos en donde San Policarpo, que es discípulo directo de los apóstoles, lo acepta, San Ireneo, San Clemente de Alejandría, Orígenes, un escritor eclesiástico que le faltó algunas características para poder llegar a ser padre de la iglesia, Cipriano, Ambrosio, Agustín, entre otros. Desde el siglo IV vemos definitivamente en el canon bíblico, gracias al concilio de Hipona, que es un concilio regional, y al tercero de Cartago, que es un concilio ecuménico,
la aceptación de este libro y la inclusión en el canon así deuterocanónico. Ya sabemos entonces que los protestantes no lo admiten todavía como inspirado y no creo que lo vayan a admitir porque ellos siempre van a buscar llevar la contraria a la Iglesia Católica. ¿Cuál es el contenido doctrinal de este libro? Es el siguiente. Este libro nos relata la vida familiar de una familia tierna y fiel en donde los esposos Tobías y Sara y un hijo también llamado con el mismo nombre de su padre, Tobías, viven, desenvuelven. Difícilmente se encuentra en la literatura bíblica y aún fuera de ella una historia tan bella y tan emotiva como la podemos encontrar en el libro de Tobías. Hay un ambiente humano, pero cubierto de sobrenaturalidad. Hay una fe inquebrantable en Tobías, que busca dar luz y dar fortaleza a todo el pueblo judío. Y todo ello porque encontramos en él espíritu de oración, desprendimiento de las cosas materiales, la más tierna caridad para con sus hermanos, una paciencia heroica ante las aflicciones y la firme esperanza con Dios y un santo anhelo de agradarle en todas sus acciones. Tobías atribulado por Dios con el destierro, en la pobreza y en la pérdida de la vista, teniendo que sufrir por sus mismos amigos y hasta por su propia mujer, perseguido a muerte por un príncipe cruel y violento, nunca disminuye su fe ni su confianza, y por eso lo premia Dios revelándole sucesos futuros que lo llenan de más suave consuelo. Él ve en su espíritu aquella nueva Jerusalén, de la que él como ciudadano experimenta la gloria de Sión, la gloria de Jerusalén, y la ve llena de alegría, de alborozo por la gloria de Dios. Lo que se dice de Tobías, hay que decirlo de su esposa Sara. Sara, una mujer maravillosa, probada en la fe y digna de tal esposo. ¿Y qué decir nosotros de Tobías el hijo? Él, adoctrinado por su padre y animado por sus consejos y ejemplos, se convierte en un hombre íntegro y completo ante los ojos de Yahvé y de los que lo rodean. Este libro tiene 14 capítulos y esta distribución la podríamos ver ya cuando estemos leyendo el libro. Vamos ahora a pasar a otro libro, el libro de Judith. En el libro de Judith vamos a elaborarnos las siguientes preguntas. ¿Quién era Judith? ¿A qué grupo del canon bíblico pertenece este libro? ¿Cuál es la idea o sustancia de esta obra? ¿Cuántos capítulos tiene y cómo se distribuyen? Este cuarto punto yo se los enviaré con la ayuda de Dios. Y leer durante una semana el libro de Judith y apuntar en un papel los pensamientos o pasajes que más nos hayan llamado la atención. Esto va marcando y nos ayuda a aprender más sobre este libro. Judith es una heroína que aparece como protagonista en el libro y por eso a este libro se le pone este nombre. Con su celo y con su fe salvó a su pueblo ya en la ciudad de Betulia. Resulta que cerca a Samaria había un ejército enemigo que era capitaneado por alguien muy tremendo que se llama Holofernes, muy tremendo, con mucha sevicia para atacar a sus enemigos. No sabemos, quién es el autor de este libro, pero sabemos que fue escrito después del destierro por la historia que se nos narra. Y se encuentra además en una lengua de un tinte tanto semita, en hebreo y tintes en el dialecto del arameo, el que hablaba Jesús. El libro original se perdió, pero nos quedan algunas copias en griego y en latín. Bueno, el libro de Judith, como el de Tobías, pertenece al grupo de los deuterocanónicos,
Por eso los judíos y protestantes no lo admiten como inspirado. Los católicos sí lo aceptamos como tal desde el siglo IV, y los padres de la Iglesia en la antigüedad lo citan con mucha frecuencia. ¿Cuál es el contenido doctrinal de este libro? El libro de Judith es una historia de victoria del pueblo elegido contra su enemigo a merced de la intervención de una mujer. La pequeña nación judía se enfrenta contra el potente ejército de Holofernes que quiere someterlo al mundo del rey Nabucodonosor, quien, el lleno de ego y creyéndose el emperador del mundo, quería que todos lo adoraran, que todos lo aceptaran. Él se había endiosado. Los judíos son sitiados en un lugar llamado Betulia y el ejército de Holofernes los priva del agua, los priva de la comida, hasta el punto de buscar hacerlos rendir. Pero entonces aparece una mujer joven, que además es viuda. Doble debilidad según la mirada de la mística judía. La mujer no contaba mucho en el pueblo de Israel y las viudas menos. Por ello Jesús dice, hay que tener prioridad con los niños y las viudas, ¿cierto? Los que están desprotegidas. Esta mujer, aún viuda y joven, es hermosa, es prudente, es piadosa y decidida. Y él triunfa contra la apatía de sus compatriotas y luego contra el ejército asirio. Ella le echa en cara a los jefes de la ciudad su falta de confianza en Dios y después ora fervientemente y sale de camino a Betulia. Y se hace presentar ante Holofernes, lo seduce, lo enamora, lo embriaga y luego le corta la cabeza. Y aquí, en resumidas cuentas, encontramos que el autor a través de este libro quiere mostrar cómo Dios protege a su pueblo de formas insospechadas, de un y mil modos y por diversos caminos, que para nosotros la lógica de Dios es ilógica. Este libro consta de 16 capítulos que están divididos en dos partes. La primera parte, la preparación del drama bajo el aspecto político, militar y religioso, y el segundo, la parte que presenta la liberación del pueblo gracias a la valentía de Judith. Vamos ahora a pasar a Esther. Para Esther vamos a plantearnos el siguiente cuestionario práctico. Y es el siguiente. ¿Quién era Esther y cuál es el papel que desempeña en este libro? ¿Qué quiere decir respecto al presunto autor? ¿Qué podemos nosotros decir frente a quién fue el que escribió el libro? Otra pregunta, ¿este libro es totalmente canónico o hay que advertir algo al respecto? La distribución de este libro y el tema que trata. Y ojalá leer este libro a lo largo de una semana, saborearlo, degustarlo. Bueno, Esther es una doncella judía, cautiva en Persia, elevada por su hermosura a ser esposa del rey Asuero. Es la protagonista de este libro que lleva su nombre. Ella fue quien libró a los judíos de la proscripción del general Amán, que había hecho firmar al rey de quien era ministro y favorativo. Este hombre Amán encuentra un odio y una apatía contra los judíos y busca que ellos sean destruidos y que este pueblo sea exterminado, pero sin más, Esther busca llevar todo esto a un punto contrario y hace que todo se le vaya en contra de Amán. No hay constancia de quién sea el autor de este libro. San Agustín y San Epifanio dicen que el autor es Esdras. Ellos lo dicen. Otros se lo atribuyen a Joacín o a Joaquín, sumo sacerdote de los judíos. Muchos otros a Mardoqueo, fundándose en el capítulo 9, versículo 20 del mismo libro, en donde se dice que Mardoqueo escribió estas cosas, entre muchas otras. San Jerónimo duda que los 6 últimos capítulos de esta obra
hayan sido del mismo conjunto y escritos a la par con los otros. Y ya que no hallaba en el texto hebreo algo así muy claro, y la Iglesia reconoce actualmente todo este libro como canónico. Los protestantes solamente admiten los 9 primeros capítulos y parte del 10º. Los judíos también reconocen este libro como inspirado. Bueno, ¿cuál es el contenido doctrinal de este libro? El libro cuenta cómo salvó Dios a su patria, a su pueblo penitente establecido en Persia, de las amenazas y del odio exterminador de un visir, de un funcionario omnipotente llamado Amán. Pero ya veremos que su omnipotencia no fue tanta. Gracias a la intervención valerosa de Esther, joven compatriota, que llega a ser reina y dirigida a su vez por su tío Mardoqueo, gana la victoria por el pueblo. La situación se vuelve al revés. Amán es ahorcado, Mardoqueo ocupa su lugar y los judíos exterminan a sus enemigos. Se instituye entonces la fiesta de los Purim, que todavía se sigue observando por los judíos al principio de la primavera. Brevemente hemos visto ya qué es lo que contiene el libro de Esther. Ahora vamos a pasar a otro libro que está dividido en 2 partes, primera y segunda, libro de los Macabeos. Para ello, las siguientes preguntas nos van a guiar para enfrentar bien el conocimiento. Primero, ¿qué decir del título de este libro? ¿Cuál es la canonicidad de este libro? ¿Cuál es el principal contenido doctrinal e histórico? Qué bueno hacer un bosquejo general, a ver, una síntesis de este libro. Y vamos a leer de este libro principalmente Segunda de Macabeos, en el capítulo 7, versículos 6 al 11. Ojalá lo leamos todo, pero centremos aquí. Este libro hace referencia a la victoria espiritual de una familia asmonea, de la que Judas, llamado Maccabi, esta palabra Maccabi significa martillo, Macabeo significa martillo, demuestra lo que ellos son, y él es un valiente soldado. Pertenecen ambos al grupo de los libros deuterocanónicos. Los protestantes por lo mismo no lo admiten como inspirados, los judíos tampoco, pero siguen estando muy próximos al judaísmo porque evocan hechos históricos que celebra anualmente el pueblo judío. La liturgia de Israel sobre todo, que en diciembre, durante 8 días se encienden las lámparas en las casas y en las sinagogas y hacen el cántico del Jalel o del Aleluya. Esta fiesta para ellos se llama el Hanukkah o el Hanukkah. ¿Cuál es el contenido doctrinal? En términos generales, ambos libros relatan las hazañas del periodo comprendido entre el advenimiento del rey de Siria, no de Asiria, sino de Siria, Antíoco IV Epífanes, y la muerte de Simón Macabeo, en la cual aparecen hombres tan importantes como Judas Macabeo y otros. Doctrinalmente se nos enseña la creencia, por cierto muy explícita, de los macabeos sobre la resurrección, creencia que luego gozó más o menos en el año 166 una preponderancia en el judaísmo, esto antes de Cristo obviamente, y más tarde lo encontramos en 2 de Macabeos 7, capítulos 6 al 11, este hecho sobre la resurrección. Son interesantes también los relatos del martirio del viejo Eleazar y de los 7 hermanos que prefirieron morir antes que comer los manjares sustanciosos, prohibidos, y de arrodillarse delante de los ídolos o de las estatuas del gobernador sirio de Judea, el cruel Antíoco, un hombre muy malo y que también tenía delirios de ser Dios. Si estos libros no tuvieron tan marcado el acento militar, profano y laico en esta epopeya, en esta historia, si esto no hubiera ocurrido en este libro, tal vez los judíos lo hubieran aceptado como canónico, pero
lo sacaron del canon hebreo porque tiene mucho tinte militar marcado, tiene varias cositas profanas y tiene un aspecto muy laico, muy laico. Y esto es lo que, como tal, lleva a que el pueblo judío no lo acepte como canónico. Pero sin más, vemos que hay mucha conexión y mucha historicidad frente a esto. Bueno, hasta aquí entonces ya hemos finalizado el segundo bloque de la Sagrada Escritura, luego del Pentateuco. Primer bloque Pentateuco, segundo bloque libros históricos. Ya con la ayuda de Dios nos dispondremos a estar con el Padre Jorge en los libros poéticos sapienciales. Un mundo maravilloso también dentro de la Sagrada Escritura, que lo comprenderemos si ya hemos estudiado seriamente estos primeros dos bloques. Bueno, muchas gracias a ustedes por la participación, gracias a ustedes porque muy juiciosamente se han estado conectando a Escuela de Estudios Ciberbíblico Eclesial. Gracias a ustedes porque han confiado en nosotros y gracias a ustedes por buscar amar cada vez más la Sagrada Escritura. Esto madura nuestra fe, esto nos lleva a nosotros a alcanzar cosas mucho más grandes y a poder evangelizar de una mejor forma. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Pidamos mucho a San Jerónimo su intercesión para que sean muchos más los que busquen enamorarse de la Sagrada Escritura y siempre enseñen la palabra de Dios a los demás. Es fuego tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya son llamas y ceniza mi voz, da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy, por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló, es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy, por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión, les digo, testigo soy.